Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy seguimos introduciéndonos en el carácter. Bueno, nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Una voz que nos regale esta lectura el día de hoy, por favor. Si quieren voy yo. ¿Escuchan bien? Gracias, Marcela. Sí. Esto hizo imposible que la gente hablase de estas verdades, pues creían que era necesario un tipo particular de estado de ánimo, una especie de estado del alma especial con el fin de entender estas verdades, puesto que no podían ser captadas solo por el intelecto. Un estado de ánimo determinado era necesario, una cierta disposición del alma, a la que voy a llamar atmósfera psíquica. El lenguaje de la razón les parecía ser demasiado árido, muy seco y frío para expresar las verdades más elevadas. Además de lo cual, todavía conservaban un tipo de convicción de que los que iban a aprender estas verdades primero debían hacerse dignos de ellas. Fragmento de conferencias sobre cuentos de hadas, la serpiente verde y la hermosa Azucena, Goethe, Rudolf Steiner. GA 22. Muchas gracias, Marcela. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días para todos nuevamente. Bien, vamos a continuar entonces con este tema del carácter, de la estructura, de cómo se estructura el carácter en los seres humanos. Estuvimos viendo que esta estructura de nuestro carácter, en especial, tiene que ver con la constitución anímica del ser humano. Es decir, veíamos esta integralidad, ¿sí?, del ser humano en su constitución. Veíamos el cuerpo físico, su cuerpo vital, su cuerpo anímico y su yo o su individualidad, para tener esta imagen cuádruple del ser humano, su constitución cuádruple. Cuando en la antroposofía hablamos del el cuerpo del ser humano, nos estamos refiriendo a esta totalidad: cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral o anímico, o psiquis o psicológico. Este campo tiene muchas expresiones. Quizás la palabra más moderna es estado anímico, aunque eso puede sonar muy raro en el entorno psicológico, yo lo sé, y se debe hablar más de su estado psicológico. Pero igual, dentro de la antroposofía, sabemos que esto no es meramente un aspecto subjetivo, es decir, que la psiquis no es solamente un aspecto subjetivo, sino que es una constitución real en el ser humano como tal. Entonces veíamos que desde el punto de vista físico, el cuerpo físico como tal, si lo miramos solamente el cuerpo físico, él nos permite relacionarnos con el mundo a través de los sentidos. Es decir, este cuerpo físico tiene una estrecha relación con los sentidos. Y veíamos que esos sentidos, un grupo de ellos, nos dirigen hacia una conexión con el mundo externo, es decir, nos relacionan con el mundo alrededor, es el que nos permite tener una percepción de ese mundo como tal. Y otros sentidos que nos permiten que esas vivencias puedan tener una manifestación más en una interioridad. Esos sentidos constituyen lo que es un espacio interno. Y en ese espacio interior
entre ese juego, digamos, de la percepción externa e interna, es que se crea el ámbito de lo astral. Y eso veíamos que los jóvenes, a partir más o menos de los 12 años, comienzan a tener una vivencia de ese mundo interior. En ese mundo interior no solamente tienen la influencia de todo lo que los sentidos le están permitiendo en conexión con el mundo externo, sino que por otro lado, estos sentidos también le permiten tener una vivencia de su interioridad individual, donde se manifiestan todos sus sensaciones, pulsiones, deseos, anhelos, ideales, todo lo que se mueve a partir de la adolescencia en estos jóvenes. Y se sienten, eso también los conlleva a que se sientan extraños y desligados del mundo totalmente. Ellos lo resumen diciendo es que a mí nadie me puede entender. Es una expresión de los jóvenes, no solamente de los jóvenes ahora que estamos viviendo con estos jóvenes en el mundo. Aquí uno diría, no, pues que estos jóvenes colombianos dicen que nadie los puede entender. Todos nosotros pasamos por esa fase donde nadie nos pudo entender. Y es verdad, nadie lo puede entender a uno, salvo que esa persona, ese ser humano que tenemos al frente, logre crear un espacio en su interioridad para permitir que el otro se exprese. Y solo al otro poder expresar ese mundo interior que es incomprensible inclusive para él mismo, pues entonces es que surge el espacio de la comprensión del otro. Es decir, crear un espacio de escucha permite que el otro pueda entenderse a sí mismo. En el hablar del otro, y ese hablar colocado dentro de un recipiente que es un oído interior, surge la claridad de lo que es el otro necesita. Nosotros conocemos que muchas veces para saber qué queremos o qué sentimos o qué pensamos, necesitamos hablar. Es decir, está configurado. Entonces vemos que ese mundo astral, por un lado, comienza a manifestarse con una serie de sensaciones que se convierten después en emociones y luego en sentimientos. Y a su vez comenzamos a tener la reflexión, una reflexión que podemos tener de manera individual. O sea, comenzamos a reflexionar sobre todo esto que se mueve en nuestro interior y también tenemos esa otra parte, esa cualidad del alma, que es moverse desde su interior hacia el mundo exterior. Es decir, comportarse, moverse en el mundo a través de una serie de comportamientos. Y en ese proceso es que necesitamos una educación, porque si nos movemos solamente a través de nuestras pulsiones, pues eso no es tan bueno, ¿sí? Hay que educar ese mundo pulsional, como ya lo hemos visto en sesiones pasadas, cuando hemos mirado qué necesita el ser humano a través de educar ese mundo astral desiderativo, que lo hemos llamado así, instintos, apetitos y deseos. ¿Cómo realmente educamos esto? Y veíamos también en esas charlas pasadas cómo nuestra cultura actual lo que ha hecho es justamente que ese mundo pulsional esté libre a pedir de boca y a la satisfacción de esos instintos, apetitos y deseos. Y muchas veces todo esto que nombramos yo quiero, no es lo que yo volunto, como utilizamos la palabra más aproximada al español, a nuestro idioma castellano, donde ese verbo fue quitado al llegar los españoles a las Américas. Y voluntar está en todos los demás idiomas, pues en el español no está deseo, quiero está más relacionado con deseo. En todos los idiomas también hay diferencia entre ese querer y ese voluntar. La palabra más próxima en español sería determinar. Y muchas veces el querer no tiene que ver con determinar. Eso también ya lo habíamos visto. Estoy tomando como aspectos de repaso de esto que es nuestra constitución anímica. Pero, voy a compartirles pantalla, veíamos también que esta constitución anímica
de alguna manera, tiene una serie digamos, de procesos de su evolución a partir de los diferentes septenios. Una vez hemos nacido, durante todos estos procesos de los primeros 21 años o 3 primeros septenios de vida, este mundo astral, esta constitución astral tiene un proceso evolutivo. No solamente se van desarrollando nuestras constituciones del cuerpo físico, etéreo, el cuerpo astral, el yo, sino que esa configuración de nuestra alma tiene mucho que ver con la educación. Schiller le llamaba la educación para la educación estética del ser humano. ¿Sí? Es decir, cómo logramos que ese ser humano no caiga en las pulsiones, en el salvajismo, le llamaba eso Schiller, ¿no? Cuando el ser humano le da rienda suelta a sus pulsiones. El mundo es un mundo que está cayendo en ese salvajismo que Schiller ya señala en estas cartas para la educación estética del ser humano, donde vemos que solamente nuestras pulsiones, instintos, deseos están en esa manifestación y no la presencia de un yo que integra todos estos cuerpos. Y si de alguna manera la educación tiene un sentido, como lo hemos visto en otras sesiones de estudio, pues tiene que ver con esta integralidad. Lograr que ese ser humano, solamente cada una de estas constituciones tenga un desarrollo sano, sino que el yo pueda asumir como auriga las riendas de esa biografía. Veíamos estos aspectos además que tienen que ver con esta corriente que ya está aquí transcurriendo entre el nacimiento y la muerte, pero veíamos también que cuando nosotros venimos al proceso encarnatorio se unen dos corrientes, la corriente terrenal de la herencia que nos da el cuerpo físico y el cuerpo etérico. O sea, este cuerpo físico y cuerpo etérico que tenemos viene de un proceso de herencia no solamente de nuestros padres, sino de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y podemos tener hasta la 5ª generación, porque creo que llegar más allá es todo un estudio realmente antropológico, sería fantástico, pero uno, si llega hasta la 5ª generación de desarrollo, vamos viendo que lo que yo soy como ser humano físico en el mundo, lo debo a esta corriente hereditaria. Y de aquí heredo no solamente mis rasgos físicos, y mis rasgos vitales, en este caso el temperamento, ¿sí? Sino mi propia resistencia como ser físico por tener un cuerpo físico en el mundo, qué tanto yo respondo a las enfermedades, a las amenazas del mundo externo, va a depender mucho de cómo todos estos ancestros han cuidado su condición física. Y por el otro lado viene la condición o la corriente anímica espiritual. Y desde aquí se unen estas dos corrientes en el proceso de la concepción. Y así como heredamos aspectos que nos son dados a través de la herencia, a través de lo anímico espiritual traemos también una tendencia que son nuestros talentos y también nuestros límites. Y estas dos corrientes se unen en el proceso de la gestación y aquí nace este ser humano. Este proceso que han acompañado la tercera jerarquía del mundo espiritual, es decir, ángeles, arcángeles y principados, han acompañado este proceso de nuestra conformación en nuestra estructura física, por ejemplo, en el sistema neurosensorial, en el sistema cardiorrespiratorio, en el sistema metabólico-motor. Esta misma jerarquía triple de seres espirituales, ángeles, arcángeles y principados, o arcai también se les llaman, han ayudado en la conformación de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento y de sentimientos en este caso y voluntad. Gracias a esa acción, así como acá tenemos una constitución física y vital dada por nuestros ancestros, este mundo espiritual ha guiado esta condición, pero ellos no lo han hecho, estos seres espirituales, porque dicen, Mario nos cae bien, entonces vamos a darle estas cualidades. No, eso no es así, ¿sí? Como sucede a veces en la vida física, repartimos de acuerdo a nuestras simpatías o antipatías,
sino que en el transcurso de nuestra evolución, o sea, en especial a partir de los 21 años, no quiere decir que acá no tenga cuenta este proceso de los 21 a los 0 años, sino que a partir de los 21 nosotros nos hemos apropiado de nuestro proceso de autoeducación y cómo hemos transcurrido en este proceso biográficamente, desplegando nuestros talentos y también trabajando sobre nuestros límites, tratando de vencer nuestros límites, estos procesos de colocar nuestros talentos al servicio del mundo y transformar, trabajar con nuestros límites, es lo que vamos a llevar después de la muerte. Cuando morimos, este proceso de descarnación, aquí termina el cuerpo físico en la tierra, el cuerpo etérico hace su propio proceso de desintegración y posteriormente viene todo el proceso del cuerpo astral. Y aquí, como vimos hace mucho tiempo, el ser humano hace un proceso por 7 esferas que le llama Steiner planetarias o astrales. Y cada una de ellas, ahora vamos a mirar, trae unas cualidades especiales. Y el hecho de que yo haya luchado, transformado mis debilidades, mis límites, eso me está dando una fortaleza que yo entrego a esas jerarquías espirituales en cada una de esas esferas planetarias. También, si no he sido egoísta y he desplegado mis talentos al servicio del mundo y de la humanidad. Todo eso allá lo entrego como una ofrenda en el mundo astral. Y cuando yo voy al reino del Padre, hablábamos de que en este campo del mundo astral gastamos 1/3 de lo que aproximadamente, eso no es tan matemático, aproximadamente 1/3 de lo que hemos vivido en la Tierra. Para colocarlo como un ejemplo más claro, si yo he vivido 60 años en la Tierra, pues 1/3 serían 20 años. Durante aproximadamente 20 años yo hago ese recorrido por este mundo astral, dejando todos estos regalos o dones de lo que yo he podido desplegar en el mundo a través de mis talentos, del mundo y de los demás seres humanos, y la transformación con mis límites. Y pasado ese periodo voy al reino del Dios Padre. Y allá siento anhelo por nacer. Y cuando ese anhelo por nacer se vuelve un vehemente en nosotros, casi que esa vehemencia me lleva a tener un impulso muy fuerte, ese anhelo por volver a la tierra y transformar la tierra. Allí me encuentro con el Cristo y con él conformo mi nuevo destino, mi propia constitución. Y con ese diálogo con el Cristo que es en completa libertad, yo conformo mi cuerpo humano, en esta dimensionalidad que la hemos hablado, cuádruple, y a partir de allí entonces se crea lo que Steiner llama el fantoma o la protoimagen de lo que yo voy a hacer, y es entregada a esta tercer jerarquía, a mi ángel, a mi arcángel y a mi arcayo principado. Y ahora ellos, para poder garantizar de que esa intención, ese anhelo de volver a la tierra se pueda cumplir en las condiciones y necesidades que yo puedo aportarle al mundo, ellos cuadran todos esos ires y venires de los destinos humanos, buscando hasta que finalmente, en el caso Sergio y Celina se encuentren, puedan concebir y nacer Mario. Cada uno de ellos trae una corriente genealógica que va a aportar a la construcción de este cuerpo físico. Y vienen todas las relaciones, no solamente de los parientes, abuelos, tíos, todas esas personas que tienen una influencia en nosotros, sino también todas esas influencias de amistades que se acercan a la familia, de nuestros maestros, circunstancias que nos van a llevar y traer para permitir que nuestra biografía pueda desarrollarse en el sentido que nosotros mismos lo hemos configurado. Entonces, cuando hablamos de destino en este sentido de la antroposofía, no es una cosa
de facto que nos cae como un peso y usted tiene que asumirlo. Quería mencionar eso hoy, sino es algo que nosotros construimos. Entonces, estas cualidades que cuida esta tercera jerarquía de nuestro ángel, arcángel y principado, es algo que ya nosotros hemos creado, no es algo que nos viene dado. Ni esta línea genealógica es gratuita, nos cayó por suerte, ni estas facultades y límites que traemos desde el mundo espiritual. Entonces, desde este punto de vista, nosotros configuramos ya nuestra constitución física, etérica, astral, y lo individual está ahí siempre con nosotros. ¿Sí? Bueno, quería eso retomar porque a veces se puede pensar, ay, es que el mundo espiritual me dio, a este le dio tal cualidad y a mí no me la dio. Eso no es tan así. Yo realmente es algo que yo he trabajado y conquistado en mí mismo. Y desde el punto, y así como vimos entonces, o hemos venido viendo, que desde el punto de vista físico el cuerpo cumple una función como órgano sensorial que nos permite relacionarnos con ese mundo externo, y a partir de ahí tenemos estos sentidos que nos permiten relacionarnos con el mundo, estos 12 sentidos. En el cuerpo etérico tenemos el temperamento, la forma como ese cuerpo etérico tiene procesos dentro de ese cuerpo físico, los 7 procesos vitales, ¿cierto? Como los estuvimos viendo. Y luego en la constitución astral vamos a tener los aspectos del carácter. Y como son 7 aspectos planetarios que ya también los habíamos visto, quiero traer esta imagen. Esta imagen que ya... no, perdón, esta primero. Esta imagen que ya la habíamos visto dentro de esta estructura del ser humano, cuando hablábamos de las tendencias polares, ¿sí? Entre estas fuerzas que nos permiten constituirnos. Y veíamos cómo en la estructura del cuerpo físico el aspecto lunar tiene una influencia fuerte, decisiva. Aquí tenemos Mercurio, Venus, en el cuerpo etérico tenemos Mercurio, en el cuerpo astral tenemos a Venus, el yo solar que sí que es nuestra conciencia, nuestra individualidad está en el medio siempre. Luego viene esta conformación de lo que va a ser el alma sensible con Marte, el alma de intelecto, de corazón con Júpiter y Saturno con el alma consciente. Es decir, estas 7 fuerzas planetarias están siempre influenciando en nosotros. Y veíamos cómo en la conformación de nuestra individualidad, que es de 4, recuerdan que se conforman en 7, no quiero retomar ahora nuevamente esto, pero eso fue un tema que nosotros ya vimos, vemos siempre esta polaridad. Entonces, cuando ya somos adultos, ya tenemos cerca de los 21 años, comienza a conformarse esta alma sensible entre estos 2 puntos polares que llamamos Marte y Venus, cuerpo astral, psiquis y nuestra alma sensible. Esta polaridad es lo que permite que se cree esta alma sensible, que veíamos que es una tarea entre los 21 y los 28 poderla seguir transformando, seguir educando, pero ya a través de la autoeducación, de la autogestión. Luego veíamos el surgimiento del alma de intelecto y de corazón, que siempre está, pero digamos la fase de su despliegue completo está entre los 28 y 35, y ahí entramos en esa polaridad entre las fuerzas de Júpiter y Mercurio. Veíamos la importancia de poder transformar cada uno de estos cuerpos. Yo espero que lo estén recordando, ¿cierto? Que decíamos, es la transformación, cómo transformamos estos cuerpos. En la medida en que vamos transformando el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico, vamos permitiendo que estas nuevas, digamos, como capas o, vestiduras que nos vamos colocando dentro de nosotros mismos puedan desplegarse. Y veíamos que en la medida en que estas fuerzas planetarias se alejan del centro, es mucho más el trabajo consciente y persistente que tenemos que hacer. Y veíamos que para nuestra época, que es la época del alma consciente,
justamente las fuerzas de Saturno y de la Luna están mucho más separadas del centro, lo que obligaría a que nosotros tengamos una mayor eh, intención y perseverancia en este trabajo interior. O sea, ser un alma consciente implica que uno tiene que hacer un sobreesfuerzo humano. Ser alma sensible, digamos que ya está dado de alguna manera, como Steiner les conté, lo describe en la época asirio-caldea-babilonia, que ahí estos seres ya entregan esta tarea a los seres humanos. Y por eso esa tarea entregada a los seres humanos hoy en día se ve en lo que es la educación. Ahí surge el proceso de la educación completo, no de la educación en el sentido académico, sino de la educación en el sentido de formación. También tiene que ver con eso. La escuela tendría una tarea muy importante que hacer allí. Cómo educamos esta alma sensible para que no caiga, por ejemplo, en la ira, y de la ira solo quede lo revolucionario, sino que se transforme en una capacidad reformadora y no revolucionaria. ¿Sí? Bueno, estos son temas que ya mencionamos en el pasado, pero quiero retomarlo porque es importante ver estas fuerzas planetarias como una y otra vez están dentro de nuestra conformación anímica. Si vamos, a este aspecto, aquí lo vamos a ver nuevamente, desde otro punto de vista. Alma de sensación 21 a 28, alma de corazón y de razón 28 a 35 y alma consciente de 35 a 42. Esto sucede justamente en estos septenios que se les llama los septenios solares del Sol. Y es cuando nosotros deberíamos asumir nuestro proceso de autoeducación. Si lo logramos hacer, como veíamos en esta gráfica que les voy a mostrar ahora, vamos a poder seguir trabajando en nuestro desarrollo astral, configurando nuestra alma imaginativa, inspirativa e intuitiva en los septenios posteriores, 42 a 49, 49 a 56 y 56 a 63. O sea, esta gráfica que mostrábamos, de que si no hacemos nada entre los 21 y los 42, nuestra constitución astral declinará con la decadencia del cuerpo físico. Si hacemos un esfuerzo, pero no tan intenso, nos logramos sostener y nuestra alma no irá en decadencia con la decadencia propia del cuerpo físico. Y si nos esforzamos muchísimo, pues lograremos elevarnos hacia esta parte astral, la lograremos elevar mucho más de este camino del B hacia el A. Veíamos que los procesos catabólicos son esos, el cuerpo tiene que entrar en un proceso de degeneramiento, de generación, es propio y comienza a partir de los 30 años. Lento, no lo sentimos, eso nos gusta a muchos, ¿no? Sobre todo a la gente que quiere hoy en día sentirse joven y vital, ¿sí? No, la realidad del cuerpo físico es que entramos en una decadencia. El domingo hablaba con mi sobrino hablando de fútbol, ¿no? Con ellos hay que tratar de conversar de estos temas. Y veíamos cómo aquí en Colombia tenemos a jugadores que han logrado vencer la media del deportista, que son los 30-35, pero son excepciones. Aquí tuvimos un jugador que se llamó Iguarán, que con 42 años hacía 11 segundos en 100 metros. Yo fui velocista, yo hice deporte, yo corrí 100 metros y yo sé que hacer 100 metros en 11 segundos, eso es una hazaña. Y conservar uno ese pique de 11 segundos, 100 metros en 11 segundos, hasta los 42 que lo hacía Iguarán, es excepcional. Yo a los 30 sentí que ya no podía hacer 100 metros en 11 segundos. Ya lo hacía en 11.5. ¿Por qué? Porque la capacidad cardiorrespiratoria comienza a disminuir. Y solo los que hemos sido deportistas de mediano o alto rendimiento nos damos cuenta de que ahí pasó algo. Por eso el deporte es una de las carreras más cortas. Hay que comenzar muy joven. 15, 30 tiene una carrera de 15 años. Y eso es una realidad. Pero no, digamos, eso son los deportistas. Pero en términos generales comenzamos a sentir ese proceso de decaimiento de las fuerzas físicas a partir de los 42. Ahí entra una crisis. Hay muchas crisis que le llamamos los psicólogos la crisis de la edad media. Bueno, entonces,
Pero igual si hemos trabajado fuertemente con nuestro mundo astral, pues podemos no permitir, digámoslo así, que nuestro mundo astral decaiga con la degeneración del cuerpo físico, sino lograr que se sostenga, y si nuestro trabajo es mucho más intenso, lograremos elevar mucho más este trabajo. Eso va a venir entonces con las capacidades y los límites que vamos a traer en el proceso de nuestro nacimiento, de nuestro nuevo nacimiento. Y quería hacer ese énfasis hoy. No es una cuestión de que los dioses jugaron a la balota y dijeron, bueno, entonces a Oscar le toca esto, a Mario le toca aquello, ¿sí? Y que nos moldea, que Oscar entonces tendrá que ser sí o sí arquitecto y Mario tendrá que ser psicólogo y así tendrá que, ¿no? No, no funciona así. Es el trabajo individual que cada uno ha hecho, que cada uno ha escogido. Eso es importante verlo. Y en esto no hay bueno ni malo, como vamos a estar viendo medianamente hoy y muy ampliamente dentro de 8 días. Aquí no hay cuestiones de que esto es mejor o esto no es tan bueno. No, son cualidades que vamos a necesitar. Entonces, estas cualidades que ya están conformando nuestra naturaleza, las vamos a ver ahora, las vamos a ver ahora en estas 7 cualidades que nos va a permitir 7 rasgos caracterológicos, llamémoslo así, que vamos a tener en nuestro cuerpo astral. Entonces, las voy a nombrar, no es de mayor o menor, es así, una se le llamaríamos el gnosticismo, y no es que esté de mayor a menor, sino que lo comenzamos así, de arriba hacia abajo. Una de esas cualidades es el gnosticismo. La otra es la cualidad de lo que es la lógica, es otra cualidad de carácter. El voluntarismo, que es otra cualidad de carácter. El empirismo, el misticismo, el trascendentalismo y el ocultismo. Son 7 cualidades o 7 rasgos caracterológicos de nuestro cuerpo astral. Podemos tender hacia uno o dos, igual que como con el temperamento podemos tender, ¿sí?, hacia algunos de esos rasgos caracterológicos, como un aspecto que nos es dado. Vamos a mirar dentro de 8 días de una manera muy particular, con ejemplos y con personajes de la vida práctica, cómo esas tendencias caracterológicas han permitido que esos personajes desarrollen ciertos jalonamientos evolutivos para la humanidad. Digamos que estos son grandes biografías, pero igual en las medianas biografías, que somos las que tenemos el resto de seres humanos, no hay pequeños rasgos en ese sentido caracterológicos en el ser humano, digamos mediano, en el sentido de lo que nosotros nos desarrollamos, o ya personas que tienen una tarea mucho más significativa para la evolución de la humanidad, que son los grandes personajes que hacen grandes impulsos en la evolución humana. Entonces, vemos cómo estos rasgos de alguna forma nos dan una cualidad, y vemos también aquí en esta imagen que es de Liebgut, nos muestra la relación con qué aspecto de nuestra constitución va a predominar. Si somos ocultistas, va a predominar no solamente la influencia planetaria de la luna, sino que hay una tendencia del cuerpo físico. El trascendentalismo tiene mucho más que ver con el cuerpo etérico y una influencia planetaria de Mercurio. El misticismo está mucho más relacionado con el cuerpo astral y su influencia es del planeta Venus. El empirismo tiene que ver con el Sol y el yo solar. O sea, cuando hablamos de un carácter solar, tienden a ser muy empíricos. De estos no son muchos carácter, ¿sí? O sea, vamos a mirar por qué. El voluntarismo tiene que ver con la influencia planetaria de Marte y tiene, digamos que su órgano, su vehículo de acción es el cuerpo, el alma sensible. La lógica, como rasgo caracterológico, tiene que ver con Júpiter y utiliza como vehículo de expresión el alma de intelecto y de corazón, y el gnosticismo el alma consciente. Ninguno de estos es mayor que el otro.
Quiero volver a hacer ese énfasis. Ah, que es que como está aquí en el alma consciente, el gnóstico es mucho más que el ocultista. No, señor. Ambos los necesitamos, ¿sí? Son expresiones, rasgos de carácter muy importante y que tiene que ver con lo que nosotros debemos desplegar en nuestro desarrollo como seres humanos como tal, ¿sí? Otra forma de ver estos 7 procesos vitales, estas fuerzas planetarias, es en la manifestación de cualidades que nosotros desarrollamos mucho más claramente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo miramos nuevamente de arriba abajo, por darle algún orden, vemos que Saturno nos puede llevar a una tendencia que es portar la semilla espiritual, todo el proceso encarnatorio. Él rige Saturno como fuerza planetaria, rige esto, pero también nos da una cualidad de investigador. Ustedes van haciendo ahora sus asociaciones con lo que hemos ido viendo, ¿cierto? Eh, no quiero dejar de decirlo tan escolásticamente. Entonces, hablamos del gnosticismo. Entonces el gnosticismo es, no, quiero plantearlo así, de manera móvil, ¿cierto? Nos da una capacidad investigadora. Luego viene Júpiter y él nos da el modelado de la forma. A él le debemos justamente nuestra forma, de alguna manera. Y a nivel astral, anímico, se manifiesta capacidades de pensador. Marte nos da la actividad, eso es lo que nos dirige, la fuerza que nos dirige a actuar en el mundo a través de colocar en movimiento lo que internamente se manifiesta en nosotros. Ahí tenemos una cualidad astral del emprendedor. Luego el Sol es el que nos da calor, la luz de las esferas, la luz a todo lo que es lo social. Y aquí encontramos un ser humano que es equilibrado, es decir, busca el punto de equilibrio, tienden a ser ecuánimes, este carácter le da mucha ecuanimidad y a ser sintéticos, sintetizan, esa es la persona que tiene la capacidad de escuchar 7 puntos de vista y decir, esta es la totalidad de estos, esta es la conclusión. Pues son caracteres que no son muchos dentro de las comunidades sociales, pero los hay. Tiene una capacidad de síntesis y de equilibrar, de buscar a través de la ecuanimidad un equilibrio. Luego viene Venus, que es el que rige todos los procesos de nutrición celular, o sea, todo lo que transcurre internamente en nuestro organismo y no nos damos cuenta. Y a nivel anímico encontramos astral la persona que cuida, es el que cuida los espacios, el que organiza, el que es el de los detalles, ¿sí? Es el diseñador, digamos, de interior, es el que cuida los detalles de las cosas, ¿sí? Mientras Marte quizás dice, bueno, hay que hacer esto y esto y esto, y dice, sí, pero es que falta aquí la florecita, espérate, coloquemos acá, hagamos un versito de introducción, no entremos tan directo al tema, ¿sí? Ahí vamos completándolo, ¿sí? Luego viene Mercurio, es el que permite que todo fluya, es el que mueve las cosas, es el innovador, es una cualidad que tiende hacia la innovación. Y luego la luna, pues es la que permite la reproducción celular. O sea, necesitamos estar renovándonos constantemente a nivel físico y a nivel astral encontramos este rasgo que es el conservador. Es el de las memorias, el que todo hay que escribirlo, el que todo hay que registrarlo, el que hay que hacer el álbum con las foticos porque eso hay que conservar, esto es muy importante, ¿sí? Es el que busca siempre, el que mira un poco hacia atrás, el pasado. Y bueno, aquí encontramos entonces también otras cualidades, y así como da la división celular, da también la parte de la diferenciación celular, y encontramos estas cualidades, conservador, intelecto, en la parte lunar. Ya vimos Mercurio, tiene que ver con la innovación, el crear siempre cosas nuevas. Aquí está mucho el gremio de los comerciantes y de los artistas.
Ustedes han visto que los comerciantes siempre están moviendo las vitrinas, mueven las cosas y ¿no? Siempre está en movimiento. Venus, vimos que es el que cuida los detalles, eh, está pensando qué es lo esencial, también es otra cualidad mucho de este rasgo venusiano. El equilibrio, eh, por un lado está esto de traer esta fuerza solar, pero también es el que nos permite esta voluntad de escarnarnos hacia lo que es, digamos, el mundo espiritual. Eh, Micael representa mucho esta fuerza solar. Marte, ya vimos, es emprendedor y también tiene esta fuerza de ordenar las cosas. Eh, Se manifiesta mucho en la palabra. Uno de los vestos que son de rasgos marcianos muy a través de la palabra, organizar, es el que toma la vocería, es el que yo hablo porque yo tengo esta fuerza, así, ¿no? A mí no le da pena, va y coloca la cara, es decir, son cualidades que estamos viendo de Marte. El pensador y todo lo que es gesto lleno de alma a través de lo artístico. Contamos muchos pensadores y también muchas personas artistas, sobre todo a nivel de las ideas, del pensamiento. Y el investigador, ¿sí?, que encontramos en Saturno, es el que también permite que todo derive hacia el futuro, es el que permite que todo devenga, vamos hacia adelante, hacia el futuro. Es el que trae realmente, es lo que Cristo menciona sobre todo en los últimos capítulos de Evangelio de Juan, como tú Padre en mí, yo en ti. ¿Sí? Entonces si miramos esto desde este punto de vista, estamos viendo como tu Padre, este principio espiritual en mí y yo en ti. Cristo es el Sol, el Padre Saturno. En esta configuración, por supuesto, ¿sí? Bien, estas son unas cualidades que podemos ver de estas fuerzas planetarias como tal. Vamos a dejar allí y dentro de 8 días damos un paso más en esta caracterización de los rasgos caracterológicos como tal. Entonces dejemos un tiempo para las inquietudes, las dudas, las preguntas que ustedes tengan. Comentarios, aportes también son muy importantes. Mario, una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Vas a compartir? Sí, Ya. retomo la pregunta. Cuando miramos a Venus con el cuerpo astral, observo que el opuesto es Marte con el alma sensible. Y sin llegar a intelectualizar, pues entendería uno que, claro, pues el cuerpo astral son esas pasiones, las compulsiones, y claro, uno lo podría trabajar en el alma sensible, de alguna forma matizando todo eso y volviéndose un poco más sensible y menos sintiente. Entonces lo entendería así. Pero en el cuerpo etérico, que se supone que uno lo debe trabajar a través de, pues trabajar mucho el tema de la voluntad, el opuesto es el alma del intelecto y del corazón, ¿no? Y pues entendería que es un tema de servicio, entonces estás trabajando el tema del alma del corazón, pero en el alma consciente Saturno, cuando lo ponemos a la luna, ¿cómo trabaja uno el cuerpo físico? ¿De qué forma uno puede trabajar el cuerpo físico como para transformar el alma consciente? Esa es la parte que no, sin llegar a intelectualizar, no lo veo pues entendible para mí. Ya. Cuando hablamos en el camino de la autoeducación, de cómo autoeducamos nuestro cuerpo físico, pues ahí entramos dentro de todo lo que es el cuidado de lo físico. O sea, cuidar lo que llamamos la salud propiamente, ¿sí? La salud está estrechamente relacionada con el cuerpo físico, bueno, con todo, ¿sí? Pero si miramos el cuerpo físico, es como ese cuerpo físico, por ejemplo, tiene movimiento. Hoy en día, la constitución más afectada es todo nuestro cuerpo físico porque llevamos a, a no caminar, a estar mucho tiempo quietos. Y eso tiene una influencia significativa en toda nuestra constitución porque
recordemos que ese cuerpo físico cuando nacemos está en constante movimiento, es decir, un bebé está quieto cuando está dormido o está muy enfermo, ¿sí? Pero en general está moviendo las patitas, los piecitos, él se está moviendo, ¿sí? En la medida en que él va despertando más para el mundo. Pero también tiene que ver con poder cambiar ciertos aspectos físicos nuestros. Por ejemplo, una forma de tener una influencia en nuestro cuerpo físico es a través de la alimentación. Y lo que uno come lo configura físicamente, ¿sí? Entonces ahí encontramos otros aspectos. Por supuesto que si los miramos complementarios o de una manera más amplia, no son solos. Vamos a ver que ya estamos influenciando en uno y en otro, ¿sí? Estas cosas no pueden ser así como tan sesgadas, porque somos una naturaleza indivisible, ¿sí? Pero digamos que en este sentido estamos trabajando mucho con lo que es nuestros procesos vitales, y cuando hablamos de procesos vitales obviamente estamos hablando con los procesos de mercurio del cuerpo etérico. Pero estos aspectos que estamos nosotros trabajando con el cuerpo físico, igual con nosotros, pero más orientados a una estabilidad y una salud del cuerpo físico, va permitiendo esa transformación. Es decir, que lo físico no nos gane. Ya el simple hecho de que yo conscientemente decida trabajar hacia mis cualidades anímicas espirituales superiores, yo estoy venciendo algo que ya me es dado por la naturaleza física. Podría también transformarlo a través, por ejemplo, de ciertas tendencias de lateralidad. Si yo tiendo a ser diestro, ¿por qué no trato de hacer cosas con mi lateralidad izquierda o viceversa? Y ahí se tiene una influencia muy fuerte, ¿sí? En este sentido. Entonces es no dejar, digámoslo así, es no dejar que la naturaleza física tenga una preponderancia. O sea, todos estos procesos que se manifiestan de manera preferencial, digámoslo así, a través de lo físico, yo los ennoblezco, digámoslo así. Los disciplino. Todo lo que son las pulsiones tiene que ver con instintos, instintos en general y pulsiones surgen mucho de la naturaleza física. Y aquí tendríamos que entrar, por ejemplo, en esta transformación. ¿Qué clase de animal soy yo? ¿En qué aspecto yo me relaciono más con el reino animal? Y llegar a describir esa naturaleza animal mía para comenzar a vencerla. Tengo tendencia a lo lobo, a lo equino, a lo bovino, o sea, porque Steiner habla de que ese cerebro reptil ya tiene una manifestación en nosotros, ¿sí? De hecho, hay muchas analogías en el arte y en la mitología acerca de esto. Nos hablan de los seres duales, minotauro, centauro, o sea, es mitad hombre, mitad toro, mitad hombre, mitad caballo, ¿sí? Mitad hombre, mitad serpiente. ¿Cómo logramos transformar lo que vamos a mirar más adelante, que es nuestro doble, nuestra naturaleza doble? Del doble, no nuestra, sino nuestra naturaleza del doble como tal. Y ahí, cuando entremos a analizar mucho más la naturaleza del doble, vamos a mirar cómo son esas expresiones nuestras de nuestro animal interior, llamémoslo así como llamarían los griegos, ¿cierto? ¿Qué animal soy yo? Los antiguos aborígenes nuestros hablaban del tótem. Cada uno tiene un tótem. Por ejemplo, en la sabiduría maya y también inca, todos teníamos un tótem. ¿Y cuál es esa relación? Y consagraban inclusive ciudades a un tótem. El jaguar, el cóndor, la serpiente, pero también tenían que ver con naturalezas individuales. Entonces, un poco en el trabajo de esto, que es que son tendencias que tenemos, que no son buenas ni malas, vuelvo a hacer esa claridad, son nuestras tendencias, cómo ese aspecto que nos lo da nuestra configuración física podemos comenzar a ennoblecerlo, no a eliminarlo, a ennoblecerlo, porque sería ilógico, utilizando uno de los rasgos caracterológicos, decir, entonces anulemos la teoría de la evolución, cuando sabemos que nuestro cuerpo deviene de ese proceso natural de toda la evolución de la naturaleza.
y que gracias a esa evolución, en especial del reino animal, tenemos una constitución física muy humanizada hoy en día, pero con ciertos rasgos tendientes a eso que yo sería ese animal que lo decimos psicológicamente, nuestros instintos y pulsiones. Cómo realmente logramos ennoblecerlo. Ese sería un camino, por ejemplo. Pero nunca es solo. Tenemos que considerarlo siempre o con el cuerpo etérico o con el cuerpo astral. Es decir, aquí lo estamos tratando de separar para analizarlo. Pero en la vida práctica uno no puede decir, ajá, y ahora esto aquí separado. No, porque somos individuos, indivisos. Y esto lo hacemos así para poder que nuestra razón, nuestro intelecto, como hemos sido formados, infortunadamente la gran mayoría, pueda entenderlo y discriminarlo de una manera mucho más precisa. ¿Sí? Bueno, y cómo hacerlo, pues entonces están todas las artes. Entonces ya hemos hablado, por ejemplo, del modelado, que tiene una influencia muy directa sobre lo físico. Es una forma de uno ir flexibilizando nuestra naturaleza física. Y pues la reina de las artes dentro de la antroposofía, pues es la euritmia. Hay que decirlo, es así. ¿Sí? Es un hecho real. Que permite realmente una transformación. Yo he conocido euritmistas así, tiesos y majos y bien fuertes, antes de ser euritmistas, y es increíble cómo el cuerpo se transforma. Nancy puede hablar mucho más de eso, que tiene experiencia vasta. Cómo estos cuerpos se transforman, es impresionante, ¿sí? Yo conocí a uno, ¿sí? Que era así, todo musculoso, grande, y se fue moldeando de una manera que cuando yo lo voy a ver años después, casi que uno tenía que mirarlo por el rostro, porque inclusive su rostro había cambiado ligeramente, ¿sí? Y se muestra cómo el cuerpo puede responder también a este ennoblecimiento, ¿no? Que hacemos con él. Bueno, tenemos que dejar allí, no sé si hay alguna otra pregunta, pero la dejamos para dentro de Yo 8 días, ¿sí? quería hacer de pronto un pequeño aporte, hablando desde la parte del arte. También se pueden trabajar esas cualidades planetarias a través de las artes plásticas, el dibujo. Entonces, lo que hemos visto, lo que nos ha mostrado Mario, son unas polaridades que están en nosotros, más o menos de acuerdo a nuestra constitución, nuestro carácter, lo que ya Mario nos ha explicado. Entonces, también cómo podemos compensar eso que nos hace falta a través del hacer. Entonces, hay ciertos tipos de dibujo que apelan más a eso investigador, por ejemplo, a Saturno, que es cuando queremos copiar exactamente una forma y plasmarla en el dibujo. Allí apelamos a esa cualidad. O de pronto lo que nos hace falta, si somos así tan profundos, es un poquito más de ser superficiales. Está otro dibujo que es el dibujo rayado, por ejemplo, que tiende más a la superficie, a no crear, digamos, detalles. Entonces, es otra manera, digamos, donde podemos trabajar nuestro carácter, sobre todo qué es lo que nos hace falta, que siempre tenemos esa intuición, como decía alguien ahora en el chat, yo me identifico con Marte. Sí, nosotros intuimos cómo somos, pero también lo que necesitamos, y a través de las artes plásticas podemos compensar un poco. Eso como para un pequeño aporte. Y para cerrar, la pregunta que hace, que en los 20 años que el alma pasa por las esferas, se entrega lo trabajado, ¿y qué pasa con lo que no? Bueno, queda pendiente para la siguiente vida, y ahí es donde tenemos que luchar con esas cosas, y es, Esa es la quizás mochila. encontramos esos docentes o esas personas que nos hacen, decimos, la vida imposible. Y esas personas quizás nos están llevando a que desarrollemos esas cualidades y podamos quebrar ese aspecto de ese límite. Eso lo vemos dentro un poquito más amplio dentro de 8 días. Bueno, ¿Puedo vemos dejar entonces, una inquietud para la semana que viene? sí, ¿Puedo dejarla? ¿O para sí, más adelante? ¿Qué pasa con los estados del autismo, del espectro autista, del Asperger?
esto es algo, a mí me han diagnosticado Asperger ahora a los 55 años y quisiera saber si se puede trabajar, porque es como una cárcel. Bueno, es amplio el tema y no quiero quitar tiempo, ¿no? Pero es algo que se me viene poniendo como pregunta hace varios encuentros. Gracias. Bien, sí, lo trataremos. Seguro, seguro vamos a tratarlo en su momento. Si no ahora, quizás un poquito más adelante. Pero creo que Marcela, bueno, también no he mirado mucho los mails, pero ya también podemos encontrar para hablarlo de manera personal. Bueno, entonces muy buen día y dejamos el espacio para la actividad artística. Mario, buen día, muchas gracias. Mil gracias, Mario, muy amable. Buen día, maestra Nancy. Gracias. Bueno, queridos, hoy comparto espacio aquí en la biblioteca del colegio con otra persona que está trabajando. Entonces, durante media horita vamos a interrumpir un poquito ese trabajo o tal vez, no sé. Ustedes tienen esta figurita. Yo creo que ya se la saben. Búsquenla, recuérdenla y ya nos vemos. Bueno, entonces, nosotros, para información de ustedes, no vamos a comenzar con la figura, vamos a comenzar con los planetas. Entonces nos ponemos de pie y vamos a intentar recordar, porque esto ya lo hicimos, ustedes ya los conocen, pero los vamos a hacer ahora. Luna, Mercurio, Venus, Sol. Entonces comenzamos con Luna, que tiene que ver con el cuerpo físico, Mercurio con el cuerpo etéreo, Venus con el cuerpo astral. Es como para tenerlo, por ahora eso suena como conceptos, un poco enriquecidos por lo que Mario nos contó, pero digamos tener la vivencia del color y del movimiento es como otra cosa, es como entrar en nuestro cuerpo etérico para manejar. Entonces, y nos imaginamos un color violeta, es lo que nosotros llamamos morado. Simplemente hacemos esto, como quien soba algo. Ay, ese es el fonema. Ay, ay, nos tornamos amarillos y tenemos la mano derecha gira y gira hacia adelante, hacia atrás, pero en la diagonal. Y la otra mano queda fija atrás. Nos sostiene. Y realmente sentimos como que nos empinamos y quisiésemos ya volar casi. Alas en los pies, alas en el casco. Mercurio. Y es lo que tiene que ver con el cuerpo entero. Suelto. Y ahí sale un fonema. La. Me estiro. Y vuelvo a hacer Mercurio. Amarillo. Estoy más en la parte del frente de los pies. Más apoyado en el frente que en el talón.
y suelto. Venus, pasamos a ver. Y simplemente tenemos la mano derecha como si fuese un espejo, la colocamos un poco en la diagonal y la izquierda pensamos en el color verde. Soltamos y lo que viene como respuesta es abrir en ángulo los brazos, nos vamos un poco hacia atrás con la espalda. Suelto y ahora tenemos el sol. El sol es blanco y es como si tuviésemos esa división de frente, atrás, totalmente blanco. Y tenemos el brazo derecho moviéndose arriba como el Mercurio y el izquierdo moviéndose atrás como el Venus. Tenemos los dos haciendo el movimiento. Eso cansa, ¿cierto? ¿El movimiento es en el mismo sentido, Nancy? ¿El movimiento de ambos brazos es en el mismo sentido o en diferente? Sí, en el mismo sentido. Sí. Se puede hacer distinto, pero no. Es en el mismo sentido. Perfecto, María Lucía. Soltamos. Lo que viene a nuestro encuentro es un fonema que es, por un lado yo doy al espacio y por el otro recojo. Entonces, ustedes pueden hacerlo brazo izquierdo o el derecho, es indiferente. Uno va, el otro viene. Es como que hiciéramos eso. De aurio, el metal oro que corresponde al planeta, al sol. Y soltamos. Y sol de nuevo. Esos son los planetas, digamos así como del destino, diría yo del karma. Y ahora los liberadores, tenemos Marte rojo. Vamos a pasar solamente el planeta. Marte rojo, Júpiter naranja. La mano izquierda cierra, la derecha envuelve. Y Saturno azul profundo. Entonces hacemos Marte rojo, Marte, Júpiter naranja,
Júpiter. Azul profundo, Saturno. Lento. Y el fonema es la U, bien estrechos, desde los pies hasta la punta de los dedos, bien estrechitos. Mentir, bajo. Al centro. Saturno. Bueno, ahora sí pasamos a otra cosa, a nuestra figurita. Esa ustedes ya la tienen, ya la saben, ya, listos. Entonces comenzamos. Recordemos la figura, vamos hacia atrás y en espiral. Comenzamos por el lado derecho, espiral, y olvida y duerme. Llego al centro, salgo de la espiral. Si es luz, vengo atrás, voy por detrás y mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. De nuevo. Oscar, ¿podrías quitar la pantalla para poder ver mejor a la maestra? Ah, eso sí, pueden anclar ahí a la maestra para que se vea. Yo estoy en un corredorcito y no me puedo mover así con mucha amplitud, pero pues se trata. Bueno. Entonces, vamos por la derecha, hacia atrás y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Llegué, descansé, salgo. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Sí, Macy se ve muy fluida. María Lucía también. Aquí a Oscar no lo pude detallar mucho, me concentré en ellas dos. Bueno, entonces, de nuevo, y como algo que viene de fuera. Y si yo tiro algo, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago un impulso, voy hacia atrás, lo lanzo y suelto, vuelvo hacia atrás. Hagan el ensayo, literal. En el mundo físico cotidiano, cuando lanzamos una piedra, por ejemplo, imagínense cuando uno va al río y lanza piedritas, por ejemplo. Entonces, sí, lanzamos algo y sientan lo que pasa en el cuerpo. Cuando yo lanzo algo en mí va hacia atrás. Y en este caso nosotros vamos a hacer eso, vamos a ir hacia atrás. Entonces, estoy frente al mundo diurno, me voy a la noche y digo, tira la piedra de oro. Ahora, olvida. No, ella mencionó que ella tenía la cabeza durante el proyecto de cada ciudad. Si es luz, habría que revisar. Mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Una vez más la forma y tira la piedra de oro, olvida y duerme. Salgo. Si es luz,
Mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Y ahora vamos a hacer los fonemas. Está difícil. Tira la piedra de hoy. Olvida ese manto por encima. Olvida y duerme. Salgo de allí si es luz. Mañana la encontrarás ante la aurora, hecha, así, ¿tú sabes? Y ahora directo a la hoja, sol. Si es luz, desde allí. Llegamos aquí al punto 0 y si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. A ver si nos acordamos. Y intenten ustedes solitos. Listos ya. Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Sí. La mayoría de los gestos están perfectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que sol tiene que ver con aura. Mañana la encontrarás ante la aurora. Y ahí es fácil, bajamos por delante los brazos y ya los colocamos listos para la O. Esto también es una E. Hecha sol, O. Otra vez, si es luz. Estaba yo aquí recogida y voy a la U. Si es luz. Aunque la verdad es como más bonito la L para esa luz. Ahora es que me doy cuenta viéndolos a ustedes. Entonces hagamos más bonita la L, ¿sí? Y aquí. Y si es luz. Y ya va para la mañana la encontrarás. Solo eso. Estamos recogidos en el interior. Olvida y duerme. Y ahora, si es luz. Naturalmente baja hasta la mañana, la encontrarás. ¿Ante quién? Por detrás, ante la aurora, ¿cómo? Hecha sol. Muy bien, muy bonito. De nuevo, y recogidos, olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Sí, muy bien. Muy bonito. Ahora inténtenlo con la forma. ¿Cuánto tiempo nos queda? Es que yo pensé que aquí había reloj, ¿no? 8 minutos. Ah, no, nos queda mucho tiempo. Entonces, hagámosle la primera parte con juicio, a ver si podemos. Tira. Tira la piedra de hoy. Y ahora, ahí ya es, miren, es esto, así. Voy hacia adelante con el dorso en la mano. Ya pego ese manto que está atrás, lo tomo y hago eso. Olvida y me recojo y duermo. Entonces es este movimiento de arriba hacia abajo, bien vertical, de aquí por delante, círculo hacia atrás, que me envuelve. Y cuando estoy por aquí, me recojo y duermo. Otra vez, y
Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. De nuevo, van muy bien. ¿Listos? Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Sí, muy bien. Última vez y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. No miren a la pantalla. Miren por encima de la pantalla y háganlo una vez más. Metiéndose como mirándose hacia adentro, como mirándose ustedes mismos haciendo el gesto. Y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Si es... Muy bien. Y ahora vamos a recordar si es luz. Ya se acordaron. ¿Listos? Y duerme ahora. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Y de nuevo. Y tira la piedra de oro. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás con alegría ante la aurora hecha sol. Ese mañana la encontrarás, es bien importante que esa T suene antes de que yo la pronuncie. Ustedes tienen que dirigirme con sus gestos para que yo pueda hablar, ¿sí? Bueno, listos y bueno. Tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Muy bien. Muy bonito. Ustedes solitos ahora, desde tira. Y tira la piedra de hoy. Perdón, disculpen, Nancy, yo no lo voy a hacer. Ustedes tratan de recordarlo y no se fijen los demás. No importa lo que los demás hagan. Entonces, y tira la piedra de hoy. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora hecha sol. Sí, muy bonita. Muy importante sentir. Aquí, a ver, yo me preparo para la primera que es esta. Preparémonos. Sí, es como un rayo que entra dentro de mí, desde arriba. Y Dios dice, aquí te coloco. Así. ¿Listos? Y todos juntos. Y tira. Tengo que recoger desde fuera. No sé si se ven las manos. Aquí es difícil. Pero miren, yo pongo desde afuera, subo y eso, así. Y pongo las manos bien fuertecitas para que realmente entre así. Le tengo que dar forma, estructura. Listo, se fue. Y tira la piedra de hoy. Y ahora sí, olvida. Olvida y duerme. Y ahora la luz, con alegría. Si es luz, mañana la encontrarás. Es una ley. ¿Ante quién? Por detrás. Ante la aurora hecha sol. Sí, muy bien. Muy bonito. Bueno,
Ahora lo hacen ustedes solitos y tira la piedra de oro. Olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Sí, muy bonitos. Ya están listos para la presentación. Una vez más, el público ya podemos hacerlo entrar, ya se están sentando, ustedes se colocan bien listos y fue. Tira la piedra de oro, olvida y duerme. Si es luz, mañana la encontrarás ante la aurora, hecha sol. Sí, bravo. Los aplausos del público y ustedes se inclinan la cabeza como todos unos artistas y hacen así. Que no los veo. Ave María. Gracias, así es. Muy lindo. Bueno, yo creo que ya nos toca que terminar, ¿cierto? Bueno. Sí, maestra, muchísimas gracias, maestra. Buenos días, vamos a cerrar con nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias por... Buenos días. Buenos.